Buenas noches para todos ustedes. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como todas las noches lo digo, gracias Dios mío, es un privilegio poder dar estas enseñanzas con una base bíblica. Todo para establecer su reino, así sea por estas redes sociales, el Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que podamos hacer en este tiempo de pandemia donde lo hemos tenido que hacer desde nuestros hogares. Vamos a seguir trabajando todo este tiempo, llevamos ya casi 2 meses trabajando todo lo que es el perdón, porque sabemos que es un proceso, sabemos que tenemos que trabajarlo poco a poco, sabemos que tenemos que darle una dirección, ¿cierto?, para poder nosotros perdonar, y que a veces nosotros tenemos conceptos de que, o pensamientos de que hemos perdonado, pero cuando nos vemos enfrentados a una circunstancia, pues quizás no lo hemos hecho en pareja, o en fin, o en el trabajo, en diferentes aspectos de la vida. Pueden ser cosas cotidianas de la vida o pueden ser también cosas que han pasado, que han marcado nuestras vidas en las diferentes etapas de desarrollo, desde el estado prenatal hasta la edad adulta. Bueno, entonces el tema de hoy es el perdón impropio, o sea, lo que no es propio, lo que no es verdaderamente el perdón, porque a veces nosotros tenemos conceptos o pensamos que hemos perdonado y no lo hemos hecho. O sea, tenemos un concepto errado, aunque sabemos qué es, aunque decimos, ay, perdonar, y no es tanto decirlo de labios, es practicarlo, porque hay que practicarlo y hay que hacer del perdón algo cotidiano, y hay que aprender a tener un corazón como lo enseñó el Maestro Jesús, nuestro alfarero, para nosotros poder ir cada día perdonando, y si vienen circunstancias más adelante donde nosotros tengamos que pedir perdón, estemos preparados. O sea, como hijos de Dios, como nuevas criaturas que somos, sí, aprender a afrontar las realidades, aprender a afrontar todo lo que hay, todo basado en la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Sabemos que tenemos que conocer al Señor, y para conocerlo, para amarlo, para estar motivados por Él, la única manera es leyendo su palabra. Ayer veíamos que era pedir perdón por otros, y lo estábamos haciendo que por nuestra nación, y lo hemos hecho todos los días, y por nosotros mismos, que tenemos que ir a la cruz. Y estábamos viendo el ejemplo de Daniel 9, capítulo 9, donde él, aunque no cometió pecado en su nación, aunque no lo hizo, él pidió perdón por su pueblo, y mire todo lo que pasó cuando Moisés pidió perdón por Aarón. Bueno, en fin, toda esa serie de ejemplos los vimos para que nosotros aprendamos todo esto. Hemos visto también todo lo que hemos hablado de Saulo de Tarso, que es Pablo, en fin, de todo lo que el Señor ha hecho en David también, todo el tiempo que él sufrió, cómo le oraba al Señor, cómo le clamaba, y lo vemos en los salmos, ¿cierto?, que él escribió. Entonces démonos cuenta de todo eso tan importante que nosotros tenemos que hacer, y que no solamente pensar, no es un sentimiento, y vamos a ver, no es un pensamiento ni es un sentimiento, es un proceso para valientes. Entonces le vamos a dar gracias a Dios la noche del día de hoy para decirle lo agradecidos que estamos, a pesar de las circunstancias, de todo lo que está pasando, estamos agradecidos con Él. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Señor, te decimos que eres nuestro Padre Celestial, te reconocemos como nuestro único Rey, como nuestro Salvador, Señor. Hoy, Padre poderoso, como todos los días, te agradecemos por tus bondades, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por tenernos aquí frente a tu presencia con vida, Señor. Gracias, Señor, Padre poderoso, porque todo lo que hacemos cada día es gracias a ti, Señor. Hoy, Papito Dios, de nuevo estamos ante ti, Padre poderoso, como tus siervos, para decirte gracias, pero también para pedirte perdón, Señor, implorarte un perdón, Señor, por nuestro pueblo, por nuestra patria, por nuestros gobernadores, por todo lo que se está sucediendo, Señor. También, Padre poderoso, levantamos una oración para todos aquellos, Señor, que se encuentran en una cama, Señor, enfermos, Señor, con esta pandemia, con el COVID, Señor. Padre poderoso, te pedimos por aquellas personas, por aquellas familias que han sufrido, Señor, Padre poderoso, todo esto, Señor, en familia, Padre poderoso, esta pandemia, esta enfermedad, Señor. Permítanos sabiduría, darnos sabiduría e inteligencia, Señor, para seguir adelante, Señor, para seguir haciendo, Señor, todas las cosas bajo tu voluntad y no bajo la nuestra, Señor. Hoy te damos gracias, Papito Dios. Hoy te decimos, Señor, que nos quedamos con el amor del Padre Santo, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Hoy te decimos, Señor, que todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos es gracias a ti, Señor.
Hoy te decimos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores y el gran Rey de nuestra vida. Amén. Te pedimos, Señor, que esta palabra, lo que aprendamos el día de hoy, quede grabado en nuestros corazones, Señor, para que podamos aprender, para que podamos enseñar a otros, Señor, y para que podamos trabajar en nuestra vida y en este proceso del perdón, Señor. Entonces, lo que es el perdón impropio, qué es lo que no es, cómo se practica el perdón y qué es en sí, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos hablado del significado que nosotros teníamos de lo que era el perdón. Entonces habíamos dicho que venía de un prefijo, del prefijo per y del verbo latino donare, que significa pasar, cruzar, dejas pasar, que es un regalo, que es una donación, ¿cierto? Y que procede de la palabra donum, que significa condonar una falta, donum. Entonces, ¿qué significa condonar una falta? Entonces vamos a hablar de las ideas equivocadas que nosotros hemos tenido acerca del perdón. Y eso nosotros lo vemos relativamente y lo vivimos. De repente en nuestras vidas ha pasado que una persona nos ha herido, nos ha hecho mal y la dejamos de ver días, años, meses. Pero cuando la volvemos a ver, nosotros decimos, no, ya la hemos perdonado, no la hemos vuelto a ver, ya olvidé, que es algo también erróneo, ya olvidé, ya pasó, ya no hay nada. Pero de repente nos encontramos con esa persona frente a frente y hay reacciones muy diferentes a todo lo que hemos pensado. Pueda que sean muy positivas, que hayas perdonado de corazón, como puedas que te confrontes y te des cuenta que no quieres ni verla ni saludarla porque eso que tú habías pensado que era el perdón era una especie como de olvido, ¿sí? Como de dejar pasar algo, pero que no te detuviste a decir que era el verdadero perdón, o sea, que no lo sentiste en tu corazón, que no hubo un genuino arrepentimiento. Entonces algunas personas creen que para perdonar es necesario que pedirle perdón a la otra persona y que la persona esté ahí. Un ejemplo, cuando nosotros hemos amado mucho a alguien y es nuestro padre, nuestra mamá, un ser querido que ha fallecido y nosotros no alcanzamos a perdonarle a esa persona, ¿cierto? Porque pues ya no lo hicimos a tiempo y de repente pues faltó. Entonces nosotros podemos perdonar porque el perdonar es una decisión. Nosotros podemos buscar una persona que restituya, que reemplace y nosotros podemos pedir perdón a través de esa persona y pedirle perdón a esa persona por medio de Jesús, implorándole al Padre, ¿cierto? Ese perdón. Y lo podemos hacer porque la decisión es mía. La persona me ofendió, me hizo algo, pero ya no está en este momento. Entonces, la decisión de perdonar a una persona que nos ha hecho daño, una persona que no reconoce que nos ha ofendido terriblemente. Tú vas a la iglesia, ejemplo, y una persona te ha ofendido terriblemente, ha pasado algo terrible por tu vida, pero tú no dejas de ir al templo porque tú has perdonado, aunque la otra persona no haya habido una reconciliación, pero tú le has perdonado. Entonces es una decisión que tú tomaste de perdonar a la persona que te hizo daño. Entonces a veces nosotros pensamos que no, simplemente dejo, olvido, no quiero recordar, quiero olvidar, quiero cerrar esa página, no quiero acordarme, no admito. Entonces ahí estamos un poco equivocados. Cuando alguien no reconoce la gravedad de la ofensa, pero como nosotros ya somos nuevas criaturas y nuestro Señor nos abre esos ojos espirituales, nos damos cuenta que hay una ofensa y que la persona pues no nos pide perdón, pero nosotros la perdonamos de todo corazón porque pues pasamos por alto su ofensa. Entonces también es una forma de perdonar, o sea, que para perdonar no se necesita que la otra persona esté. Por eso cuando pedimos perdón por otros, vimos el ejemplo de anoche, pedimos perdón por nuestros gobernadores, alcalde, por todo lo que está pasando, pedimos perdón en nombre de otros. No necesariamente es una decisión, ¿cierto? No necesariamente las personas tienen que estar presentes, sino que tomamos la decisión de pedir perdón por esa persona y de perdonar a la persona. El perdón es una decisión completamente personal. La reconciliación sí se necesitan dos personas. Para perdonar es una decisión. Para reconciliarse se necesitan las dos personas. Y es importante que más adelante lo veremos, pero el tema de hoy es el perdonar y no dejar pasar la ofensa. Entonces, el perdonar no es dejar pasar y dejar en el olvido. Porque entonces uno dice, bueno, ya olvidé, pasó, le hicieron una serie de cosas y o sea, como que hace una barrera, como que no quiere recordar,
Pero ese no recordar, ese olvido no significa que ya perdonó. Ese es un amor impropio, que, o sea, que no, tú no has perdonado genuinamente, sino que simplemente has olvidado, quieres dejar atrás esa situación, mas no se ha perdonado. Dios no justifica el pecado ni niega la gravedad, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Porque el Señor nos enseñó que nosotros nos debíamos de perdonar las ofensas, y las ofensas requieren de un pago. O sea, nosotros sabemos que si una persona se equivoca, que si una persona comete pecado, más adelante tendrá que pagar las consecuencias. Jesús pagó en muerte de cruz nuestros pecados siendo aún santo. Él fue y murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero Él era un santo, no tenía pecado alguno porque era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Jesús pagó el precio por eso. Entonces uno a veces dice que uno tiene que pagar un precio. Uno tiene que darse cuenta del error que cometió. Y nosotros a veces pensamos que con decir solamente perdóname, solo de labios, sin un arrepentimiento genuino, estamos equivocados, porque así no es. Ideas equivocadas acerca del perdón. Algunas de las personas creen, niegan la gravedad del pecado, dicen, no, eso no fue nada, eso no pasó nada, eso dejémoslo así, tranquilos, no ha pasado nada, dentro del corazón sí hay, porque estamos hablando de labios. Le da una salida fácil al ofensor, no, tranquilo, tranquilo, dejemos así, pero ese dejemos así, no hay un perdón genuino. Carga a la víctima de demasiada responsabilidad. Y uno es injusto también en muchas situaciones. Entonces, el de no perdonar, el de negar la gravedad del asunto, no es un perdón genuino. El ligeramente decirle que no ha pasado nada tampoco es un perdón genuino. Es algo impropio, algo que no debe ser, ¿cierto? Al contrario, el verdadero perdón, ¿qué hace? Reconoce lo que ha cometido, reconoce la ofensa, ¿sí? Se reconoce la ofensa, reconoce que el ofensor tiene una deuda que pagar, ¿cierto? Se reconoce que el ofendido muchas veces no puede pagar por el daño causado. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué no puede pagar? Un ejemplo. Aquí pasó en la autopista. Un señor estaba bastante embriagado, iba a una familia, papá, mamá de 2 niños. ¿Qué pasó? Fallecieron todos, solo quedó el esposo, pero la mamita y los 2 niños fallecieron. Por más de que el Señor perdone todo, por más de que el padre y el esposo perdone, queda algo, queda la falta de la esposa, la ausencia de los hijos, o sea, reconoce que el ofensor muchas veces no puede pagar el daño causado. ¿Cómo va a pagar ese daño de la falta, de la ausencia? Sí, perdona, pero ahí queda la ausencia de esa familia. O sea, hay cosas que sí se perdonan y todo, pero que son irremediablemente, que no se pueden pagar, que no tienen un precio. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta también. Las ofensas requieren de nuestro pago. Sí, porque uno a veces comete una ofensa y cree que ya con decirlo nomás no, de un cambio de actitud, cambio de comportamiento, de ser diferente, de demostrarle a la otra persona que fue un genio, un arrepentimiento, que sinceramente está cambiando, que va a ser diferente, ¿sí? Porque nosotros muchas veces todo lo convertimos en palabras. Siempre que, pues claro, que nos cometen daño con nosotros y todo como seres humanos, como naturaleza humana, así sea uno muy llegado al Señor, que el Señor lo ha mandado en su palabra, que hay que perdonar 70 veces 7, que hay que perdonar al enemigo, que hay que orar por el enemigo, que hay que amarlo, pero dentro de la naturaleza siempre hay un estado de venganza. Quiero vengarme, quiero hacerle pagar, quiero devolverle lo que me hizo, quiero hacerle sentir lo mismo. Todos esos son pensamientos por un determinado momento. Pero no es una situación sana ni aprobada por Dios, porque Él nos enseñó todo lo contrario. Hay que liberar al deudor de la deuda, ¿cierto? Liberarlo, o sea, perdonarlo. Lo que no es perdón o perdón impropio, ahí sí vamos a ver, por ejemplo, olvidar. Entonces, las ofensas no se olvidan por completo,
aunque se perdone y se escuche la frase perdono pero no olvido. Y hay gente que dice que eso es bíblico. No, señores, perdono pero no olvido no es nada bíblico. Porque ¿qué es? El perdón, el perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor el evento que me pasó, es recordar que tuve que pasar por una circunstancia, pero que ya gracias al poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, yo he podido perdonar, porque uno no puede perdonar en sus propias fuerzas. Entonces, al perdonar, yo no olvido, o sea, recuerdo sin dolor eso que me pasó, cuando ya he pasado por un proceso, obviamente, porque no es perdón y ya, y me encontré, ya perdoné, reconciliación, no. Es un proceso, que eso no se nos puede olvidar. El perdón significa que Dios nos llama, significa que no guardemos rencor, amargura, resentimiento contra la otra persona. No es olvidar con resentimiento, ¿cierto? Es soltar lo que nos ata. Eso malo que nos pasó es soltar, es dejar ir esos pensamientos negativos, ese dolor, ese deseo de venganza, ¿cierto? Pero entonces, perdonar no es olvidar. Entonces, una de las cosas que es del amor impropio es que nosotros decimos, perdono pero no olvido. O ya olvidé, tranquilo. Una persona le dice, perdóneme, no lo vuelva a cometer, o perdón, le piden, no, tranquilo, ya quedó perdonado. No, no es así, no es olvidar. Es recordar, es sentarse, es hablar, es dialogar, mirar por qué pasó y pedirse el respectivo perdón con el arrepentimiento y estar como muy presente de que nosotros debemos pagar por eso, ¿cierto? Pagar de alguna manera con la otra persona, haciendo un cambio fundamental de actitud y de comportamiento. Al perdón al que Dios nos llama, significa que no guardemos rencor, ni amargura, ni resentimiento, nada de eso. No es olvidar, es recordar sin dolor. Indultar es otra forma que no es perdón. Significa quitar el castigo merecido, ¿sí? Pagar la consecuencia de sus actos. Entonces, no, yo lo indulto, ya no ha pasado nada, tranquilo, no hay problema. Entonces no es así. Quitar el castigo inmerecido, pero decir, ay no, tranquilo, ya no hay ningún problema. Pedir disculpas, ay sí, me disculpo. De una manera ligera, ¿sí? Ya pasó, ya no te preocupes, no ha pasado nada. O cuando le piden perdón a uno y dice, no, tranquilo, no ha pasado nada. No es de una forma ligera que nosotros debemos dar ese perdón. Nosotros debemos de ser conscientes en que fallamos y nosotros debemos aceptar que hemos cometido un error, o también cuando vienen a pedirnos perdón, nosotros no hacer ese acto tan ligeramente como de palabra, ¿cierto? Porque eso va más allá de todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, de perdonar genuinamente, de corazón, con el alma, con todo el ser, de una reconciliación entre dos. Entonces, reconoce que la persona te hizo mal, acepta la responsabilidad de lo que la persona te hizo, reconoce cómo te lastimó o cómo lastimaste tú a la otra persona, está dispuesto a recibir la consecuencia, ¿sí? Yo no puedo pensar que yo le hice daño a una persona terriblemente y pase por alto muchas cosas. Porque Dios me perdona, Dios perdona el pecado, la persona también me perdona, pero yo tendré que pagar la consecuencia de ese pecado. Tendré que pagarle y tengo que estar consciente de esa situación. Reconciliarse es un proceso de dos personas que dan el paso para restaurar una relación. La reconciliación depende de dos personas, el ofensor y el ofendido. Trabajan juntos para restaurar la relación. Cuando uno dice que hay una reconciliación, pero solamente una persona es la que pide perdón, solamente una persona es la que perdona, no hay reconciliación, porque para reconciliarse se necesitan dos, y eso es importante. Negar o evadir, nosotros creemos que evadiendo hemos perdonado, ¿sí? Que evadiendo a la persona, que evadiendo lo que pasó,
Ah, no, 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 lo vamos a evadir. La persona va y dice, ya lo perdoné, pero de labios, no de corazón, para no sentir el dolor que ha causado la otra persona. Lo hace para no causar dolor y para evitar el dolor la misma persona. Entonces uno nunca debe evadir un problema y menos el perdón, porque si nosotros perdonamos, tenemos prosperidad en todos los sentidos. En todo tendremos prosperidad, no vamos a estar atados, no vamos a tener resentimientos, no vamos a tener desesperación, no vamos a tener raíz de amargura, no vamos a permanecer con deseo de venganza, con pensamientos negativos. Es un regalo que me hago y no es un favor que uno hace, porque el Señor nosotros nos dio ese regalo. Nosotros fuimos salvos por gracia, es que es un regalo supremamente inmerecido. Entonces nosotros con la otra persona somos iguales. Es algo que lo hace para uno, es algo personal para descansar, pero siempre va a ser inmerecido, ¿sí? Excusar la ofensa. No se le está dando permiso al ofensor para que cometa la misma ofensa. Es importante establecer metas sanas para evitar y que no vuelva a pasar y no volver a permitir. Ejemplo, en las parejas. Cuando hay maltrato psicológico, no es que no me pega, pero la maltrata psicológicamente, le dice cosas negativas, que no es, que no vale, que no sirve, o de pronto también hay maltrato físico. ¿Qué pasa? Nosotros, la persona pide perdón, se perdona, se concilia, se habla, se reconcilia, porque es entre los dos, han tomado la decisión de perdonar, pero nosotros, la palabra del Señor dice que perdona 70 veces 7, pero también tenemos que tener en cuenta que si una persona nos va a golpear, que si una persona nos está dando un maltrato psicológico, hay que poner unas metas, como hay en todas las casas en diferentes aspectos. Se dice, bueno, está bien, te perdono, pero que no vuelva a ocurrir, porque vamos a colocar estos límites. Vamos a hablar del respeto y existen estos límites que no los debemos sobrepasar para que nuestros hijos no reciban mal ejemplo. O en el trabajo, si un jefe a uno cada rato lo vulnera, le está diciendo lo que sea, se habla con la persona, dice, bueno, yo te perdono, no acepto lo que tú me dices, espero que tú también perdones si yo te he ofendido, pero hay límites y hasta aquí, o sea, como personas que somos conscientes, no vamos a permitir que se pase del respeto, porque hay unos límites que no podemos transgredir. O sea, no es que yo te voy insultando, te voy haciendo y como tengo que perdonar 70 veces 7, no. Todas las cosas tienen un orden y el respeto debe predominar. El ejemplo que le demos a la familia, a nuestros hijos, el ejemplo que demos en el trabajo, ese testimonio que es tan importante. O sea que a veces nos prendemos de eso de la palabra que dice, hace personas que maltratan física o psicológicamente, ya sea en diferentes contextos, trabajo, jefe, hijo, padre, abuelita, nieto, mamá, hija, padre, hijo, en fin, y admitimos todo ese maltrato, y saben, luego usted no es cristiano, usted tiene que perdonarme, no, todo tiene un límite y todo tiene respeto, como las reglas en una casa. En la casa no se puede llegar después de tal hora, hay estas reglas, unos hacen el aseo, los otros arreglan la ropa, los otros lavan los baños, en fin, las reglas que hay en una casa, por poner un ejemplo. Entonces, si nos pasamos de esas reglas, no tenemos que cumplir las reglas porque todos habitamos. Lo mismo es, porque una cosa es la falta de respeto y otra es excusar siempre, siempre ofender y pensar que siempre excusándonos y que siempre, o sea, cayendo en el mismo error de que perdóname, perdóname, dejamos pasar la ofensa. Y es importante establecer metas para tener sanidad en el corazón, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Ni fácil ni costo. Entonces, ¿qué pasa? Ni fácil ni costoso. No es solo responder con palabras amables para cambiar la actitud. Es una actitud permanente. Ah, no, es que fácil, no, ya perdoné así, no. No es que la persona diga que va a cambiar y que lo perdone o que uno pida perdón. Uno tiene que cambiar, es un cambio permanente y es un cambio para siempre. Por eso las metas deben ser claras y todo, porque es un cambio para siempre. Si yo estoy pidiendo perdón por una acción que hice, algo cruel que hice, algo terrible que hice, o algo no tan cruel, algo cotidiano, yo tengo que asumir la consecuencia, tengo que asumir también
que no debo volver a transgredir, que no vuelvo, porque entonces ¿de qué me sirve si soy consciente, me estoy dando cuenta que estoy cometiendo un error, que estoy cometiendo una falta, que estoy ofendiendo y estoy entendiendo, estoy pidiendo perdón? Entonces ese perdón es un genuino arrepentimiento, y para hacer un genuino arrepentimiento no se vuelve a cometer la misma acción. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar si verdaderamente somos nuevas criaturas en Cristo, porque ahí es donde comenzamos a fallar. La gritería, los malos modales, ay no, yo voy a cambiar, no. Nadie nos cambia, lo único que cambia y transforma es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no lo dejamos trabajar, no dejamos que actúe. Por eso es que a veces para pedir perdón se nos dificulta, porque no hemos dejado actuar al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía. No hemos dejado trabajar al Padre, al Hijo y al Espíritu, no en nosotros. Solo queremos perdonar en nuestras fuerzas, entonces nos llenamos de odio, de violencia, traemos malos recuerdos, evocamos más dolor según los momentos que hemos vivido. Entonces ahí no vamos a lograr nada. Por eso a veces se nos hace tan difícil el proceso. Entonces, ni que sea fácil, ni que no tenga un costo. La confianza. A veces hay cosas donde se ha perdido la confianza y todo, y de repente la persona quiere que se vuelva a confiar inmediatamente, no, que se pidió perdón, se hizo todo el proceso por parte del ofendido, del ofensor, sí, se pidió perdón y hubo una reconciliación, pero al otro día o a la semana o al mes no puede uno pensar que la persona vuelva a tener la misma confianza cuando se traiciona una confianza. Ejemplo de confianza. Entonces, para eso hay que tener tiempo, hay que darle tiempo a la persona. O sea, la confianza, no, yo no, ya me perdonó, entonces ¿qué pasó? No me tiene confianza, no. Es un proceso también, para volver a tomar la confianza es un proceso. Dentro de la relación es algo que crece y se fortalece con el tiempo. Depende de la ofensa. La confianza se puede dañar o puede ser destruida. El perdón inicial, el proceso es que se pueda reconocer, que se pueda trabajar, pero que se dé un tiempo, porque la confianza es de tiempo. Y con el tiempo, si tú has perdonado y todo, es un proceso que poco a poco vuelves a dar la misma confianza. Entonces, la excusa, entonces, no, es que yo ya me perdono, entonces ya me traicionó la confianza y al otro día tengo que ser la persona indiferente donde tengo que volver a confiar. No. Por eso es que no es tan fácil, porque nosotros no es solamente de palabras. Un sentimiento, el perdón no puede ser un sentimiento, o sea, no puede ser solo la confianza, no puede ser un sentimiento. Nosotros no podemos pensar que para perdonar es cuando nosotros sintamos el deseo. No, así no son las cosas. El perdón es un acto de obediencia según lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces nosotros, como personas, como seres humanos, siempre tendemos a perdonar en nuestras cosas, y por eso es que el proceso se demora. Por eso también hay que doblar rodilla para perdonar, para pedir perdón, porque se nos dificulta. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, interceder, y pedirle al Señor, pedirle a Jesús que interceda ante el Padre, para que nosotros podamos, para que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Porque nosotros no nos nace nada, porque no es un sentimiento, va más allá de un sentimiento. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que no es un sentimiento, y todo depende del tiempo. Entonces la persona que perdona es una persona valiente, porque es una persona que ha trabajado un proceso, que se decide que para pedir perdón o para perdonar hay que ser esforzado, hay que ser valiente, ¿sí? Pero también lo hace para descansar, para tener un alivio, para vivir un mejor presente y un mejor futuro, y aprender de todo lo que vivió, de todo lo que falló, de todo lo que pasó, aprender algo bueno. Por eso es que decimos que nosotros somos aliados de ese pasado, para no volvernos a equivocar y para no volver a cometer los mismos errores. El perdón es el que sana las heridas. Entonces debemos tener, ¿por qué hay que dejar tiempo? Porque tenemos que ver cuáles fueron las causas, ¿cierto? Y las circunstancias por lo que pasó esa situación en la que me he envuelto, donde
siento que no puedo perdonar o pedir perdón. Lo que es el verdadero perdón es algo que concede la gracia. Dios Padre dio el ejemplo porque dio a su único Hijo para reconciliarse con nosotros. Para la reconciliación que nosotros tuvimos con el Padre, el precio fue el que Jesús hizo, el que Cristo hizo en la cruz, por cada uno de nosotros y por todos los pecados. Y si tú crees que el Señor ya te ha perdonado, que tú llevaste los pecados en la cruz, porque a veces nosotros mismos no nos hemos perdonado y seguimos con un sentimiento de culpa. ¿Por qué nos es tan difícil perdonar a otro, como siempre lo decimos, cuando es por gracia? Porque nosotros, por nosotros mismos, jamás podríamos haber sido perdonados. Pero ese regalo inmerecido, o sea, no merecemos. Por eso es un regalo, es soltar, es dar, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El perdón básicamente sencillo, es lo que una persona le concede a la otra. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que ¿qué sacamos con retener una falta de perdón? Y que todos los días, cuando tú te equivoques con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano, con la persona que sea, dile discúlpame, perdóname, pero sí, es cierto, no hay que volver a atravesar, no hay que volver a hacer lo mismo, porque de eso se trata, el cambio de actitud y comportamiento, pero nosotros no podemos dejar que el tiempo pase y pase y pase. No es fácil, es un proceso, es de esfuerzo, es de valor, pero en las cosas cotidianas a veces nosotros ofendemos y no, por orgullo no pedimos perdón. Y uno siempre debe pedir perdón. No excusarse, como lo hemos dicho. No es perdonar y olvidar. No es un sentimiento. No es algo de confianza. Es que si yo me equivoco con mi hijo, tengo que ir y decirle, hijo, me equivoqué, perdóname. Y reconciliarse con su hijo, con su hermano, con su esposo, con su jefe. Porque eso es cotidiano. Somos hijos de Dios y diariamente es ir a la cruz. Dios ofrece su perdón a todos por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces es necesario perdonar, porque el ejemplo lo recibimos del más grande. Cuando nosotros no perdonamos, nos ponemos en la posición, en la silla de Cristo. Nos ponemos en la posición de Dios. Nos endiosamos. Y no perdonamos porque nos parece tan terrible esa ofensa. Nos parece tan terrible, sí, puede ser terrible, puede ser todo. Pero tú eres el único que no descansas si sigues cargando ese bulto. Tú tienes que soltar la piedra, llevas un bulto cargado de piedras que te pesa, que ya no te deja enderezarte espiritualmente. ¿Qué es lo que te ha mortificado? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tienes que perdonar. No es de un momento a otro, pero no te puedes quedar toda la vida en el proceso. Entonces, una decisión intencional es un proceso. Entonces no es un accidente, no, tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ti. Es el único poder. Un trabajo difícil, de valor, de esfuerzo, porque trabajamos diferentes dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión emocional, para cambiar qué actitudes, comportamientos, sentimientos y creencias. En el momento que tú perdonas, cambian muchas cosas en tu vida. En el momento que el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, que tú lo permitas, porque recuerden que para uno perdonar necesita tener empatía, ponerse en los zapatos del otro es demasiado importante, sea lo que sea. Necesita humildad, reconocer en el otro. Necesita toda esta serie de cosas que ya hemos trabajado. Entonces fíjense que a veces estamos confundiendo lo que no es perdón con el verdadero perdón. Y eso era lo que yo quería que entendiéramos, que ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos perdonado? ¿Por qué no nos evaluamos esta noche y decimos, ¿por qué no he perdonado? ¿Qué obstáculo hay en mi vida que no me permite perdonar? ¿Qué es eso que no me permite perdonar? ¿Es más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Es más grande que el Padre, el que creó el universo? ¿O es más grande que el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es eso? Pídele a Dios
Pídele en tus oraciones, en esa intimidad, qué es lo que no te deja reconciliarte contigo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú tienes guardado que es tan importante que no te permite ser libre? El proceso del perdón cambia las emociones que están ligadas a la falta cometida. Cuando nosotros tenemos que aprendernos a calmarnos, a tener paciencia, a no alterarnos y a no reaccionar impulsivamente. Porque cuando nosotros somos impulsivos, ¿cómo vamos a pedir perdón? Si somos impulsivos, si somos agresivos. O sea, primero tenemos que tener un cambio dentro de nuestro corazón, revisarnos, examinarnos. Vamos a una palabra hermosa que está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 18 al 21, y es muy clara y enfática. Léanse todo el capítulo 5 y se van a dar cuenta. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio en el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Sabemos que Él lo hizo todo, que fue como cordero inmolado, que no omitió, todo lo hizo. No solo por obediencia, sino por amor a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Y hay una cita hermosa también, está en Romanos, capítulo 5, verso del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está más que claro. ¿A qué tienes que morir tú para perdonar? Al orgullo, a la altivez, a la soberbia, a la prepotencia. Vamos para Lucas 17, verso 3-4. Mirad porque vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, perdónale. Pero vamos a perdonar con inteligencia y con sabiduría. Vamos a perdonar teniendo límites, teniendo respeto. Porque amamos al Señor, amamos a Dios, pero Él siempre nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo no es arremeter contra él, no es contender contra él, no es pelear contra él. Lo contrario, es entendernos, soportados los unos a los otros, como nos dice en Efesios. Entonces, quiero que hagamos la tarea. Si verdaderamente nosotros hemos perdonado, o hemos tenido un sentimiento, o hemos tenido un arrepentimiento genuino, o ¿qué nos falta? Simplemente hemos creído que hemos perdonado cuando realmente no hemos perdonado, y eso no nos deja prosperar espiritualmente. Es un obstáculo cuando uno no perdona, porque bien lo dice el Padre, lo manda en todos los sentidos, en el Padre nuestro, que ya lo sabemos, que perdonemos a las personas que perdonemos, así como Él nos perdonó. Dice,
y nosotros quitamos todos esos obstáculos y veremos la prosperidad, porque amar al prójimo es perdonarlo. Entonces vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a reconocer en nosotros mismos, que nos ayude por medio del Espíritu Santo a que seamos diferentes, a que podamos perdonar genuinamente. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Santo del cielo. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te decimos gracias, Padre Santo bendito del cielo. Como todas las noches, Señor, hoy, Padre poderoso, Señor, ponemos ante tus pies, Padre poderoso, a toda nuestra nación, Padre Santo bendito, a todo lo que estamos acaeciendo, a toda la problemática social, económica y política, Señor, de nuestro país, Padre Santo. Tú conoces los corazones de cada persona, Señor, conoces los corazones de todas las autoridades, Señor, del Congreso, Padre poderoso, del presidente, de los alcaldes, Señor, Padre poderoso del cielo. Toma el control, Papito Dios, de cada una de estos pueblos, Padre poderoso, de estos departamentos, Santo del cielo, y sé tú, Señor, Padre poderoso, dando sabiduría e inteligencia, Señor. Padre poderoso, no admitimos la violencia, Padre Santo del cielo bendito, porque tú eres el príncipe de paz, Señor. Hoy te pedimos, Señor, Padre poderoso, que tú seas el que tome el control, Señor, que cese la guerra, que cese la envidia, Señor. Hoy te pedimos por la salud, por los enfermos, por los presos, Padre poderoso, por la salud de todas las personas, Señor, y de todas las personas que están sufriendo por sus seres queridos. Hoy te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor, que es sanidad, Señor, del cuerpo, del alma y del espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas, Padre, el proveedor, el protector y el sanador, Señor, de cada cuerpo, de cada alma y de cada espíritu, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender, Señor, de entender tu palabra, Padre Santo, pero en especial, Señor, de interceder, Señor, por nuestros hermanos y de amar a nuestro prójimo, Rey del cielo bendito. Ayúdanos, Señor Padre poderoso, a cumplir tu palabra, tus mandatos y tus preceptos, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Papito Dios, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches, muchas gracias para todas las personas que nos ven en directo y en diferido. Que pasen muy buena noche.